Bendiciones, grupo. ¿Cómo están? Buenos días, hermano Maxi. Bien, les envío el siguiente video y posteriores audios a modo tal de poder responder, por lo menos de forma introductoria, eh, a una cuestión que fue realizada en este grupo hace una semana aproximadamente por uno de los ingresantes. Respecto a la cuestión de el peronismo y específicamente la figura de Perón, relativo a su conexión con la masonería. Bien, y para esto quería presentarles alguna de la mucha documentación al respecto, que entonces es parte de la bibliografía documental probatoria sobre este tema. Durante mucho tiempo no existía una disponibilidad de fuentes sobre estos temas, por lo menos no de fácil acceso. Hoy en día, con el paso del tiempo, ya disponemos de esta. Bien, entonces, la primera obra que me gustaría presentarles es esta: Perón y el Go. Los documentos de una logia secreta, de Robert Potash. Compilación, introducción y comentarios, de Editorial Sudamericana. Es una obra muy interesante que, bueno, no me atrevería a llamarla una incunable, una incunábula, pero ciertamente aún puede conseguirse. Se los recomiendo, les recomiendo que consigan todas estas obras en formato papel físico. Es una obra muy interesante que recomiendo su lectura. De hecho, bueno, es por esto mismo que aún no disponemos de versiones digitalizadas de las mismas, de esta y las siguientes. Pero bueno, dado que se trata de una obra de ciertos años, pueden ver ustedes el estado amarillento de las hojas, el papel. Bueno, realmente sería bastante duro para el mismo libro realizar estas copias. Por eso recomiendo en todo caso que se consigan copias en papel, por supuesto, siempre. Y nada, sería interesante poder realizar digitalizaciones de las mismas, pero bueno, es todavía un trabajo que debemos. Bien, esta obra es muy interesante. No va a ser un video muy extenso, pero es una obra muy interesante porque realmente muestra cómo es que Perón obtiene el poder de manos de una logia secreta, masónica o paramasónica, aunque el Go y también Perón, aunque un poco de forma ambivalente, decía ser muy católico y opuesto a la masonería, que además hay documentos que hablan de esto también. En estos mismos documentos se muestra que opera como una logia, por lo cual Potash la califica de esa forma. Bueno, es una obra muy interesante. Vamos a ver. Quizás debería comentarles esto en audio, pero bueno, realmente hay partes muy interesantes.
Aquí tenemos un pequeño diagrama de la estructura interna del grupo. Bien, recordemos, Perón obtiene su poder de manos de este grupo. Hay partes muy interesantes, por ejemplo, partes muy interesantes, por ejemplo, hay unas secciones en la cual se habla de respecto de las cuestiones internas del grupo. Por ejemplo, hay una sección que dice: el enrolamiento como camarada base implica asimismo la obligación del conocimiento de su propia cadena, lo cual es fraseología masónica, ¿verdad? Respecto a la sagrada cadena de unión como concepto y también después como grupo. Ustedes saben, los masones utilizan el símbolo de la cadena cuando ellos se toman de las manos, por ejemplo. Bueno, es fraseología masónica. Es una obra muy interesante. O sea, esta es una de las razones por la cual Potash lo califica de logia, ¿verdad? Bien. Bueno, después les envío un audio explicándoles, hablando en profundidad sobre, en mediana profundidad sobre el tema. Pero bueno, es una obra que recomiendo su lectura porque ciertamente muestra cómo es que Perón obtiene su poder de una logia secreta. Que de hecho en sus mismos documentos, a ver si lo puedo también acceder aquí. Se califica a sí mismo como una organización secreta, a la vez que critica, de hecho, en algún momento a agrupaciones secretas. Ciertamente opera como una sociedad secreta y bueno, nos habla bastante de esto de las sociedades secretas en control del Estado y los estados. Bien, bueno, después les envío un audio en detalle explicándole esta cuestión. La siguiente obra, que también trata el tema de Perón, el peronismo y la masonería, es esta obra de Emilio Corbiere, titulada La masonería, política y sociedades secretas en la Argentina, también de Editorial Sudamericana. Bien, es una obra muy interesante, en la cual, de hecho, en la sección del Index, está el documento que facsímil que he escaneado y he habilitado a ustedes en formato PDF en alta calidad. Respecto, es la prueba definitiva si hace falta, aunque hay otras tantas evidencias, pero si había cuenta de la necesidad de un documento probatorio explícito sobre la pertenencia de Perón a la masonería, he aquí, ¿verdad? Pero bueno, la misma ya se las he compartido a ustedes y las voy a volver a compartir después de este video y los audios. De hecho, perdón, en el apéndice, no en el índice. En el índice, de hecho, tiene una sección en la cual habla específicamente del papel de, ¿dónde está? De Perón y la masonería, que también después les voy a pasar a comentar. Claro, acá está el apéndice, lo que les acabo de mostrar, pero además existe un capítulo en el cual habla en detalle sobre el tema. Nuevamente es una obra muy interesante, que les recomiendo su lectura. Bien. Me faltó decir algo respecto de Potash, aunque acá también lo dice. Potash aquí lo que hace, también como Corbiere, por ejemplo, y también con la obra a continuación, muestra un montón de documentos internos
de Go, de la logia, que muestran su funcionamiento como una sociedad secreta y hecho como una logia plena de fraseología masónica, etc. De hecho hay una parte muy interesante, si la puedo encontrar, donde estaba, que utiliza algunos conceptos como a ver si lo encuentro, ¿dónde estaba? Vamos a ver, no lo encuentro, después le voy a mandar una foto en todo caso. ¿Dónde estaba? Bien, no lo encuentro. Hay una parte en la cual se muestra un nombre, nom de guerra, nom de plume, un seudónimo de una persona a quien se llama Kaido. Bueno, después le mando una fotografía de la misma. Bien. También voy a pasar a mandarles un audio específico de la sección en la cual el autor se expresa en detalle respecto de, además de este mismo documento que él comparte, de la conexión entre peronismo y masonería. O sea, aquí vemos que Perón al principio obtiene su poder de manos de una logia masónica infiltrada en el Estado, y luego al final, ya en el 58, tenemos documentos en que Perón, después de su segunda presidencia y anterior a la tercera, vamos a ver que Perón pasó a ser elevado al 33º grado adentro de la masonería irregular o del Gran Oriente. O sea, primera presidencia, masonería, finales de la segunda presidencia, masonería. Bien, y por último tenemos la obra de el autor Carlos Manfroni, titulada Montoneros, soldados de Macera. La verdad sobre la contraofensiva montonera y la logia que diseñó en los 70. En que Manfroni, que es un agente jesuita y que está con Bullrich, aquí lo tenemos, pero con mucha evidencia, por supuesto, también muestra cómo es que Perón obtiene su poder de manos, Dios mío, de manos de la logia masónica Propaganda Due del Grande Oriente de Italia. De hecho, también quería mostrar esta obra porque también en un momento se preguntó sobre Montoneros. Montoneros, por supuesto, nació de manos del jesuitismo. Recordemos el sacerdote jesuita y vasco Mujica, el llamado padre Mujica, fundador y jefe de la plana mayor de Montoneros, el marxismo-catolicismo que casi nos hace caer en socialismo marxista, en plena Guerra Fría. Los jesuitas nos entregaron no solamente como Argentina, como país, sino también como región, Latinoamérica. Casi caemos en el socialismo, comunismo, gracias a esta gente. Bueno, tampoco es que vamos a agradecerle a Perón por la dictadura, que muchos lo hacen. Pero bueno, hay que tomar en consideración aquello. Es una obra muy interesante, en la cual también se muestran bastantes nombres propios y su papel. Por supuesto, mencionado está Perón en diversas oportunidades, lo cual también voy a pasar a comentarles. También posee un apéndice que tiene parte muy interesante, a ver si la puedo encontrar, porque creo que estaba al principio, que dice cosas muy interesantes en su documental. Bueno, aquí se menciona a Ricardo Joffre, el hermano de el Tata Joffre, ¿cómo era su apellido completo? Bonomio, creo que es. Bueno, ¿cómo era? No recuerdo. Este es el hermano de Joffre, que era el subsecretario ministro
de Videla, si mal no recuerdo. Y tiene secciones muy interesantes porque de hecho, déjeme encontrarlo. Aquí hay cables de la CIA, de la embajada de los Estados Unidos, por supuesto. Y hay uno muy interesante en el que, a ver si lo puedo encontrar. Cable muy interesante. Acá está. Cable de la Embajada de los Estados Unidos en Italia acerca de los vínculos de Macera, miembro de la Logia Masónica Propaganda Due, con Licio Gelli, gran maestra de la Logia Masónica Propaganda Due, y la P2, y el comportamiento del gobierno italiano frente a los desaparecidos, ¿verdad? Que aquí pueden ustedes observar. O sea, aquí tenemos evidencia documental profusa al respecto. Bien. Mucho más para... Les recomiendo también conseguir esta obra en papel. También, si ustedes pudieran hacer el trabajo de conseguir estas obras, escanearlas y digitalizarlas sería de gran ayuda, no solo para ustedes, sino para la causa. Bien. En esencia, lo que muestra este libro es que no habla respecto al origen jesuítico, marciano de Montoneros, sino que muestra cómo es que Montoneros es vencido por la Logia Masónica Propaganda Due, y la cúpula de Montoneros, aunque no toda, pero principalmente, es controlada por la Logia Masónica Propaganda Due, especialmente mediante la figura de Macera, el almirante Macera. Y desde entonces Montoneros va a pasar a ser controlada por el Gran Oriente Masónico mediante la Logia Propaganda Due y mediante Macera. Básicamente la cúpula de Montoneros se da vuelta, traiciona a su propio... no solamente traicionaron al pueblo argentino, se traicionaron a ellos mismos y se vendieron. Así que bueno, nada, obras muy recomendables que muestran de forma evidente la pertenencia de Perón a la masonería, primera, segunda y tercera presidencia. Se la debe completamente a la masonería, específicamente del Gran Oriente Masónico. Y nada, quería compartirles esto para que, bueno, ustedes puedan, y que ya por fin dejemos firme que existe plena demostración, plena evidencia, quizás no plena, pero cada vez en mayor medida, pero existe actualmente muy buenas pruebas que demuestran que Perón trabajaba para la masonería, que obtuvo su poder en todas sus presidencias de manos de la masonería, específicamente aquella irregular o del Gran Oriente masónico. Así que bien, envío este video y ahora voy a mandarles un audio leyéndoles algunas partes en detalle para profundizar un poco más a este respecto. Así que bien, bendiciones, hermano Maxi. Le mando una fotografía de la misma. Bien. También voy a pasar a mandarles un audio específico de la sección en la cual el autor se expresa en detalle respecto de, además de este mismo documento que él comparte, de la conexión entre peronismo y masonería. O sea, aquí vemos que Perón al principio obtiene su poder de manos de una logia masónica infiltrada en el Estado, y luego al final, ya en el 58, tenemos documentos en que Perón, después de su segunda presidencia y anterior a la tercera, vamos a ver que Perón pasó a ser elevado al 33º grado
adentro de la masonería irregular o del Gran Oriente. O sea, primera presidencia, masonería, finales de la segunda presidencia, masonería. Bien, y por último tenemos la obra de el autor Carlos Manfroni, titulada Montoneros, soldados de Masera. La verdad sobre la contraofensiva montonera y la logia que diseñó en los 70. En que Manfroni, que es un agente jesuita y que está con Bullrich, aquí lo tenemos, pero con mucha evidencia, por supuesto, también muestra cómo es que Perón obtiene su poder de manos, Dios mío, de manos de la logia masónica Propaganda Due del Grande Oriente de Italia. De hecho, también quería mostrar esta obra porque también en un momento se preguntó sobre Montoneros. Montoneros, por supuesto, nació de manos del jesuitismo. Recordemos el sacerdote jesuita y vasco Mujica, el llamado padre Mujica, fundador y jefe de la plana mayor de Montoneros, el marxismo-catolicismo que casi nos hace caer en socialismo marxista, en plena Guerra Fría. Los jesuitas nos entregaron no solamente como Argentina, como país, sino también como región, Latinoamérica. Casi caemos en el socialismo, comunismo, gracias a esta gente. Bueno, tampoco que vamos a agradecerle a Perón por la dictadura, que muchos lo hacen. Pero bueno, hay que tomar en consideración aquello. Es una obra muy interesante, en la cual también se muestran bastantes nombres propios y su papel. Por supuesto, mencionado está Perón en diversas oportunidades, lo cual también voy a pasar a comentarles. También posee un apéndice que tiene partes muy interesantes, a ver si la puedo encontrar. Creo que estaba al principio, que dice cosas muy interesantes en su documental. Bueno, aquí se menciona a Ricardo Joffre, el hermano de el Tata Joffre, ¿cómo era su apellido completo? Bonomio, creo que es. Bueno, ¿cómo era? No recuerdo. Este es el hermano de Joffre, que era el subsecretario ministro de Videla, si mal no recuerdo. Y tiene secciones muy interesantes porque de hecho, a ver, déjeme encontrarlo. Aquí hay cables de la CIA, de la embajada de los Estados Unidos, por supuesto. Y hay uno muy interesante en el que, a ver si lo puedo encontrar. Cable muy interesante. Acá está. Cable de la Embajada de los Estados Unidos en Italia acerca de los vínculos de Masera, miembro de la Logia Masónica Propaganda Due, con Licio Gelli, gran maestra de la Logia Masónica Propaganda Due, y la P2, y el comportamiento del gobierno italiano frente a los desaparecidos. ¿Verdad? Que aquí pueden ustedes observar. O sea, tenemos evidencia documental profusa al respecto. Bien. Mucho más les recomiendo también conseguir esta obra en papel. También, si ustedes pudieran hacer el trabajo de conseguir estas obras, escanearlas y digitalizarlas sería de gran ayuda, no solo para ustedes, sino para la causa. Bien. En esencia, lo que muestra este libro es que no habla respecto al origen jesuítico, marciano de Montoneros, sino que muestra cómo es que Montoneros
es vencido por la Logia Masónica Propaganda Due, y la cúpula de Montoneros, aunque no toda, pero principalmente, es controlada por la Logia Masónica Propaganda Due, especialmente mediante la figura de Macera, el almirante Macera. Y desde entonces Montoneros va a pasar a ser controlada por el Gran Oriente Masónico mediante la Logia Propaganda Due y mediante Macera. Básicamente la cúpula de Montoneros se da vuelta, traiciona a su propio... no solamente traicionaron al pueblo argentino, se traicionaron a ellos mismos y se vendieron. Así que bueno, nada, obras muy recomendables que muestran de forma evidente la pertenencia de Perón a la masonería, primera, segunda y tercera presidencia. Se la debe completamente a la masonería, específicamente del Gran Oriente Masónico. Y nada, quería compartirles esto para que, bueno, ustedes puedan, y que ya por fin dejemos firme que existe plena demostración, plena evidencia, quizás no plena, pero cada vez en mayor medida, pero existe actualmente muy buenas pruebas que demuestran que Perón trabajaba para la masonería, que obtuvo su poder en todas sus presidencias de manos de la masonería, específicamente aquella irregular o del Gran Oriente masónico. Así que bien, envío este video y ahora voy a mandarles un audio leyéndoles algunas partes en detalle para profundizar un poco más a este respecto. Así que bien, bendiciones, hermano Maxi.